Cordial saludo, compañeros, muy buen día. Mi nombre es Gabriel Ricardo Cortés Garzón, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el programa de Ingeniería Electrónica. En este curso es de estructura molecular, en grupo 29. Le presentamos a la profesora Dolphy Rodríguez para la fase 4, evaluación y acreditación. Los temas que vamos a tratar en el contenido de esta presentación son los que se muestran en la pantalla. Entonces le damos la palabra al compañero Joan Fernando Adame. Un saludo, mi nombre es Joan Fernando Adame Valle. El día de hoy vengo a presentarles a ustedes una breve exposición sobre algunos temas de las unidades 1, 2 y 3 de estructura molecular. Estos temas los estamos viendo, como ya lo dije, en estructura molecular en el primer semestre del 2018. A continuación les voy a hablar exactamente sobre lo que es el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y los cuerpos negros. Empezamos nuestra breve explicación con el efecto fotoeléctrico. Aquí en la pantalla vemos un ejemplo de lo que es brevemente el efecto causado por un fotón incidente sobre un átomo, el cual expulsa un electrón y queda un espacio. A este movimiento o a esta acción se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Como ya lo dijimos, son fotones que golpean un materiales de tipo metálico, dando como resultado la emisión de electrones. Cada material tiene un umbral de frecuencia sobre el que sobre este umbral es donde se presenta. Entre más energía, pues mayor emisión de electrones vamos a tener debajo de este umbral. Sin importar la intensidad de la radiación, no va a haber emisión. El efecto fotoeléctrico inicialmente fue tratado o mencionado por el señor Planck en el año de 1900 aproximadamente. Él hablaba de la energía y que ésta se encontraba cuantizada. Luego viene Albert Einstein en el 1922 y expone un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Este lo hace acreedor del premio Nobel en este año. No solamente la energía, sino también la materia está cuantizada. Es uno de las ponencias de Einstein en este trabajo. El brillo además menciona que el brillo de una fuente es igual a la cantidad de fotones, pero más fotones no significan más energía. La energía depende de la frecuencia de la vibración. Entonces encontramos en la parte inferior los tipos de luz que se pueden evidenciar. Tenemos la luz roja, que es de baja frecuencia, y la luz ultravioleta, que es de alta frecuencia. Normalmente la emisión de electrones de los materiales metálicos se presenta con luces de frecuencia del tipo ultravioleta. Con la luz roja, como ya mencionamos, por su baja frecuencia es poco común o probable que se presente. Continuamos con el efecto Compton. El efecto Compton está relacionado en parte con el efecto fotoeléctrico. Igual aquí en la figura vemos cómo se presenta. De la misma manera, es un efecto que trata sobre el fotón incidente sobre una partícula, la cual libera un electrón que rebota hacia la parte superior, como se evidencia, pero se presenta también un cambio en la longitud de onda del fotón después de golpear el electrón debido a la pérdida de energía que este presenta. Como ya lo dijimos, el efecto Compton es el cambio de la longitud de onda del fotón después de chocar con un electrón. El fotón pierde energía en el momento del choque. Esta energía y la longitud de onda van a variar luego del choque dependiendo del ángulo de incidencia.
A mayor ángulo de incidencia, mayor va a ser nuestra longitud de onda. Hablamos que es directamente proporcional la longitud de onda resultante al ángulo incidente. El efecto Compton es una demostración del comportamiento cuántico de la luz. El señor Arthur Compton en 1923 habla de este efecto basado en los estudios de Planck y Einstein. Habla de los cuantos de rayos X actuando sobre una partícula al chocar con un electrón. En la parte inferior podemos evidenciar cómo a diferentes ángulos de incidencia tenemos una variación en la longitud de onda y en la dirección de emisión del fotón. Por último, hablaremos un poco del cuerpo negro. El cuerpo negro fue hablado inicialmente por el señor Gustav Hirschkopf en 1862 y habla que una luz emitida por un cuerpo negro se conoce como radiación del cuerpo negro. Todo cuerpo, sabemos, emite una radiación. Entre más intensa la radiación, más elevada es la temperatura del emisor. A mayor temperatura también tenemos más energía y la longitud de onda es más corta. Con esta longitud de onda o con estos cambios en la longitud de onda también encontramos cambios de color en la superficie. Como bien sabemos, por ejemplo, en el carbón se puede evidenciar en la imagen. En el carbón los colores cambian hacia al rojo, naranja y amarillo dependiendo de la temperatura. Entonces se habla de que el cuerpo negro tiene un poder emisivo. Este poder emisivo es igual a la energía radiante por el área de la superficie por el tiempo en el que se actúa. Esto de acuerdo a la ley de Planck. Tenemos la ley de Wien también, que habla de que la longitud de onda más corta es igual al cambio de color de la superficie, y que se habla también de que los cuerpos de color negro son mejores absorbentes, igual, o esto hace una equivalencia a que sean mejores emisores también. La potencia, como ya lo dijimos, del poder emisivo o del poder de emisión depende también del área sobre el que se esté actuando. A esto se refiere la ley de Boltzmann también. Y inicialmente el señor Planck habla de una presentación que vemos en la parte inferior del comportamiento de una longitud de onda de acuerdo a las temperaturas, y sabemos que las longitudes van a cambiar. Lo más cercano a la comprobación de esta teoría, porque el cuerpo negro, como lo sabemos, es una teoría ideal en donde el cuerpo negro, lo más parecido pues a la comprobación de esta teoría es la aplicación sobre la temperatura del Sol, en donde hablamos que el Sol emite una temperatura de aproximadamente 6000 Kelvin y tiene un pico de onda de 475 nanómetros, con una luz visible entre las franjas de 380 a 740. Como evidenciamos, esta es una luz que pues está dentro del rango visible para el ojo humano, que bordea entre los colores azul y el rojo. Como ya lo sabemos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y feliz tarde. En esta presentación voy a hablar acerca del enlace iónico y el enlace covalente. Entonces, durante los enlaces químicos hay una división, que están los enlaces iónicos y el enlace covalente. El enlace iónico está formado por elementos metales y los elementos no metales. Un metal y un no metal se unen, en el cual el metal pierde electrones y el no metal gana electrones. Cuando un elemento pierde electrones, forma un catión porque se carga positivamente, mientras que el no metal gana electrones, se carga electrónicamente negativo y forma un anión. La unión de estos átomos siempre presenta una diferencia alta en electrones en su capa de valencia. Es grande de 7 a 1, de 1 a 7, y siempre tiende a cumplir la ley del octeto. Mientras que para el enlace covalente está formado por elementos no metales que comparten parejas de electrones. También cumplen la
la ley del octeto. Durante estos enlaces se presenta una diferencia de electronegatividad entre los átomos. Cuando es muy pequeña, menor a 0.4, la diferencia se habla de que es un enlace covalente no polar, mientras que cuando está entre 0.4 y 1.7, el enlace covalente se llama polar. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, ya hablamos de un enlace iónico. En los enlaces covalentes encontramos varios tipos: el tipo simple, doble, triple y coordinado, dependiendo de la cantidad de pares de electrones que compartan en el enlace. La polaridad de los enlaces y electronegatividad. La polaridad de los enlaces representa la separación de las cargas eléctricas en una misma molécula. También es representado por la suma vectorial de los momentos dipolares, que son la medida de intensidad de la fuerza de atracción entre los átomos. Se calcula por el producto entre la densidad de la carga y la distancia entre los núcleos de los átomos. En ese momento se forma un dipolo eléctrico, en el cual se marca un polo positivo y un polo negativo, también denominado la densidad de la carga eléctrica. En los enlaces iónicos no hay solapamiento de las nubes de electrones. Cada átomo tiene su polaridad y no hay solapamiento. Mientras que en el enlace covalente tenemos el enlace covalente polar y apolar, como lo habíamos visto en la anterior presentación. En el enlace covalente polar, la distribución de la nube electrónica es asimétrica y hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos que la componen. Tenemos un ejemplo acá entre la molécula que forma el hidrógeno con el cloro. El hidrógeno es menos electronegativo que el cloro, entonces la nube electrónica se va a concentrar más hacia el átomo del cloro. En el enlace covalente apolar, la distribución de la nube de electrones es simétrica. ¿Por qué? Porque se forma la diferencia de las polaridades, están con el mismo módulo, o sea, como es un vector, en el mismo módulo, el mismo valor, pero en sentido contrario, por lo tanto se anulan. En los enlaces, los electrones que están siempre más cerca al átomo más electronegativo. Acá tenemos un ejemplo también de cómo sería la formación de la nube electrónica que tiende a estar más cerca al átomo más electronegativo. En cuanto a la electronegatividad, pues vemos que la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando se unen con otro átomo en un enlace. Hay una propuesta en 1932 por Linus Pauling. Entonces él crea la tabla de Pauling donde describe los elementos con un valor de electronegatividad y vemos que aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el elemento francio el menos electronegativo con 0.7 y el flúor con un valor de 4 es el más electronegativo en esta tabla. No se tienen en cuenta los gases nobles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen electronegatividad, son muy estables, tienen todos sus niveles de energía llenos de electrones. ¿Qué afecta la electronegatividad? La masa atómica y la distancia entre los electrones de valencia y el núcleo atómico. Cordial saludos, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Guillermo Antonio Buenaventura. Soy estudiante del CEAT José Acevedo Gómez, inscrito en la carrera de Ingeniería Electrónica. Este es el curso de Estructura Molecular 401582-29. Los temas que voy a tratar en el curso son las formas geométricas, moléculas en que el átomo central no tiene pares de electrones y moléculas en que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. Entonces, geometría molecular.
¿Qué es? Es el ordenamiento tridimensional de los átomos en la molécula. Puede ser lineal, planar triangular, geometría tetraédrica, geometría primaria triangular y geometría angular. En la lineal, con un átomo central con dos pares de electrones separados por un ángulo de 180 grados. En la planar triangular, con un átomo central con tres pares de electrones separados por un ángulo de 120 grados. Geometría tetraédrica, con un átomo central con tres pares de electrones separados por un ángulo de 109.5 grados. Geometría piramidal triangular, con un átomo central con cuatro pares de electrones separados por un ángulo de 107 grados. Es un par de electrones no compartidos. Geometría angular, con un átomo central con cuatro pares de electrones separados por un ángulo de 105 grados, con dos pares de electrones compartidos. Esa es la geometría molecular. En el siguiente tema, que es moléculas que el átomo central no tiene pares de electrones. Entonces tenemos la molécula que está compuesta por átomos, tiene niveles de valencia, en esos encontramos electrones de valencia. Por este lado hay una molécula de tipo poliatómica, que es la que no tiene pares de electrones compartidos, tiene electrones de valencia no compartidos o pares no enlazantes. Para este ejemplo tomamos el amoníaco, que es NH3, y es de geometría tetraédrica, la cual no comparte dos pares de electrones. Contiene cuatro pares de electrones de nitrógeno en la capa de valencia y comparte con los tres átomos de hidrógeno. Por este otro lado tenemos el agua, H2O, que contiene cuatro pares de electrones de oxígeno en su capa de valencia y comparten con los dos átomos de hidrógeno. Su geometría molecular es angular y tiene dos pares de electrones libres. El siguiente tema son las moléculas que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. En estas moléculas tenemos la molécula, cuando la molécula tiene uno o más pares de electrones libres, o sea, la determinación de la geometría de una molécula es más complicada si el átomo central tiene pares de enlazantes como pares libres. En estas moléculas hay tres tipos de fuerzas de repulsión. Existen las fuerzas entre pares enlazantes, entre pares libres y entre par enlazante y par libre. La fuerza de repulsión disminuye en el siguiente orden: repulsión par libre versus par libre es mayor que la repulsión del par libre versus el enlazante, que a su vez esta es mayor que la repulsión par enlazante versus par enlazante.